queremos darles a todas y todos una gran bienvenida a este taller con un nombre bien interesante, ¿cierto? 2020, esta mi espiritualidad puesta a prueba. Espacio organizado en gran medida por la Red Juvenil Ignaciana Bio Bio en colaboración con la Parroquia Universitaria y la CDX Jóvenes de Concepción. La Red Juvenil es un espacio que tiene como misión promover el trabajo con jóvenes que llevan adelante las distintas obras jesuitas e ignacianas presentes en Concepción, generando instancias comunes de participación, colaborando con otras instituciones como es, por ejemplo, la Parroquia Universitaria. La Parroquia Universitaria acá en Concepción tiene como una de sus principales misiones esta vocación centrada en el trabajo con jóvenes universitarios, acompañándolos en una etapa tan importante como es la etapa de juventud y discernimiento para la vida adulta. Esta misión también se comparte con la CBX Jóvenes de Concepción, que también colabora con nosotros arduamente desde hace ya mucho tiempo. Así que dejamos a Juan Pablo, quien nos va a presentar, quien va a guiar el taller del día de hoy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas, como decía Belén. Mi nombre es Juan Pablo Beque, yo soy jesuita, colaboro en la Red Juvenil, en la Parroquia Universitaria, también en la CBX. Y bueno, muy agradecido de la presencia de todos ustedes. Y sin más, les presento a Cristian Viñales. Él es jesuita hace ya más de 10 años, oriundo de Antofagasta. Y bueno, acaba de terminar hace poquitos meses sus estudios de teología en la Universidad Católica de Santiago y va a ser ordenado sacerdote la próxima semana, el 31 de julio. Así que para que recemos también por él en este tiempo. Y bueno, los dejo con Cristian, que nos va a guiar el taller de hoy. Hola a todos y a todas. Para mí también es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Espero que este ratito que vamos a compartir, con algunas ideas que voy a compartir también con ustedes, pueda ser de ayuda, pueda iluminar, pueda significar, así como ha sido para mí, claves, también puedan ser claves, puertas de entrada, em, qué sé yo, algo aprendizajes que podamos incorporar a nuestra vida espiritual. La idea es la siguiente. Como bien dice el nombre del taller, son 5 claves, 5 aprendizajes. Yo voy a ir uno a uno y luego de cada aprendizaje, que va a ser un relato bien breve, vamos a dar un minuto con una pregunta. Con una pregunta. Luego de cada clave, un minuto, para que ustedes puedan, un minuto de silencio, para que ustedes puedan contestar esa pregunta en su cuaderno espiritual, en su libreta. Bien, les voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, no ocuparé mucho tiempo contextualizando, porque sin duda lo que estamos viviendo queda de manifiesto. Para todos quienes no tenemos recuerdo vivo de los tiempos de dictadura y que hemos vivido durante mucho tiempo en un país relativamente pacífico, y digo relativamente porque no quiero hacerme el sordo ante tanta injusticia y desigualdad que permanecía silenciada, ¿cierto? La verdad es que hasta el 18 de octubre, las grandes crisis sociales, guerras o desastres que uno ve en Oriente o en otros países no llegaban a Chile. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con el terremoto? El terremoto del 2010 que fue tan fuerte en Concepción. Sin duda fue una cuestión terrible, ¿cierto? Qué duda cabe, pero nosotros los chilenos, en los desastres naturales, son también sinónimos de unidad y solidaridad. El país permanece unido pese a la catástrofe. Lo del 18 de octubre y lo que pasó después para nuestra generación es absolutamente inédito. Cuando pensamos que comenzaba a aclararse, que se venía un plebiscito, estábamos volviendo a clase después de las interrupciones de final de año, llegó desde Asia el COVID-19. Pensábamos que las pandemias solo estaban en los libros de historia y las películas, y ya llevamos más de 4 meses encerrados. Solo cambiamos las capuchas por las mascarillas. En resumen, inestabilidad, incertidumbre, miedo. En 6 meses Chile cambió tremendamente.
¿Cómo esto no va a interpelarnos internamente? ¿Cómo no hará brotar preguntas fundamentales? Si es la vida, la muerte, la fragilidad, el futuro, la libertad. Estas son las cosas que están en juego. Esto ciertamente puede ser una tormenta en mi vida interior, porque pone preguntas gigantes y profundas, ciertamente no nuevas para la humanidad, pero quizá para nosotros son preguntas que adquieren un nuevo protagonismo. Con esto atrás de contexto, quisiera proponer 5 claves, caminos, puertas de entrada, para poder refrescar nuestra vida espiritual en este tiempo e ir amarrando aprendizajes para el porvenir. La primera clave la he llamado más lento y más silencio. Decimos que Dios está en el cielo, en las alturas, en el más allá, y muchas veces incluso así lo cantamos. Sin embargo, este más allá de Dios no es otro lugar distinto y distante de nuestro lugar, sino todo lo contrario, es la profundidad del más acá. Si nos damos cuenta, es en la historia, en la naturaleza, en las personas, donde descubrimos la presencia de Dios. Entonces Dios no puede estar lejos. Pero para poder acceder de alguna manera a esa profundidad, necesitamos detenernos y hacer silencio. Probablemente en tiempos pasados había más silencio, sin los ruidos de hoy. Por esto que cuando queremos buscar a algún místico, eh, siempre buscamos siempre buscamos generalmente personas que vivieron hace mucho tiempo. Pasa que nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo ruidoso, contaminado de estímulos y distracciones, donde no hay lugar para el silencio. Y el silencio es el pentagrama donde Dios va escribiendo su música. En estos días, el ruido del mundo ha disminuido, y no me refiero a la bulla audible, sino al ruido de lo intrascendente, lo distractivo, lo desechable, aquello que nos hace buscar en las ramas lo que solo está en la raíz. Lo digo con otra imagen, para tratar de expresarlo mejor. A mí me gusta la imagen del auto. Por eso aquí pueden ver la imagen de una ventana, ¿cierto? De una ventana de un auto. Recuerdo esos viajes largos con mi familia cuando éramos chicos. Cuando el auto iba rápido, las cosas que estaban cerca, en las ventanas laterales, se veían muy borrosas. Los árboles parecían manchones, manchones verdes, y se veían todos iguales. Apenas uno alcanzaba a distinguir los letreros. Pero cuando el auto va más lento, podemos distinguir lo hermoso de cada árbol, de cada lugar. Podemos mirar más profundo. Hoy el auto anda más lentito y podemos distinguir lo hermoso cerca nuestro. Debemos tener cuidado con la tentación de estacionarnos en la ansiedad y pensar que la vida que llevábamos antes es la que debemos recuperar. Cuidado, que el ritmo, la velocidad, la bulla que llevábamos no nos permitía valorar aquello que hoy valoramos, y lo valoramos porque vamos más lento, porque hay menos ruido. Se nos ha hecho mucho más evidente lo esencial, lo valioso, y ha ido perdiendo lugar lo intrascendente. El ruido del consumo desaparece, el ruido del aparentar desaparece, el ruido de la competencia desaparece, y queda lo esencial, los amores. Ante esto, simplemente hacer silencio y descubrir allí, gozar allí la presencia de Dios. Como dice el Éxodo, ante eso me descalzo, porque es tierra sagrada. Entonces les propongo que nos tomemos un minuto y nos preguntemos, ¿cuáles son esos ruidos en mi vida que me impiden hacer silencio y reconocer la presencia de Dios? Un minuto.
Vamos entonces al número 2, por lo menos la pregunta ha quedado planteada. El número 2, vivir el reino de Dios significa ser interrumpible. Vivir el reino de Dios significa ser interrumpible. ¿Qué pasa, cierto, cuando estamos en el computador, cuando estamos de lo mejor haciendo algún trabajo, compartiendo el Zoom y aparece esta imagen? Cuando tu hermano menor no te deja estudiar tranquilo. Cuando tu papá trabajando necesita que quites el internet del celular y tu mamá está ocupando el único lugar tranquilo de la casa, el único lugar silencioso para trabajar. Cuando estás de lo mejor y sucede esto, te quedas sin internet, por ejemplo. La paciencia puede llegar a un límite. Somos muchos los que no estamos acostumbrados a dejarnos alterar los planes. Es que hay algo en la rutina y la monotonía que tiene que ver con la propiedad, mi trabajo, mi espacio, mi expectativa. Incluso al compartir con otros, generalmente es el tiempo que tengo destinado para eso y cuando yo quiero. No estamos acostumbrados a que el tiempo y el espacio del otro irrumpan mi vida. El Evangelio nos revela en Jesús a un hombre cuyos planes son completamente alterables. El reino de Dios no dice relación con un programa de gobierno, sino con aquello que pasa cuando irrumpe la necesidad. En otras palabras, el reino de Dios se hace presente cuando la necesidad del otro interrumpe a Jesús. Lo más maravilloso del actuar de Jesús se manifiesta cuando es interrumpido. Jesús se nos revela entonces como el interrumpible. Tenemos el pasaje en el Evangelio de Lucas de la viuda de Naín, cuando va Jesús con sus discípulos en una caravana de alegría porque van teniendo éxito, la gente los está siguiendo, y se encuentran de frente con un funeral, con otra caravana, una caravana de muerte y de tristeza. Jesús se deja interrumpir y la necesidad, el dolor, el sufrimiento de esa mujer viuda y por la muerte de su hijo único, hace que Jesús se conmueva y actúe. Evidentemente, todos necesitamos espacios personales, qué duda cabe. También Jesús se retiraba al monte a orar, a buscar silencio, a encontrarse en lo profundo con su Padre. Sin embargo, aquí puede haber un buen aprendizaje. No estamos hablando de aguantar, ni siquiera de tolerar, sino de desprivatizar un poquito de la vida para que brille la vida del otro. Puede ser que al igual que en Jesús, lo más maravilloso nuestro también se manifiesta allí, cuando somos interrumpidos. Sin duda, las mamás son expertas en esto. Les dejo otra pregunta y un minuto más. ¿Qué sucede en mí cuando la necesidad del otro me interrumpe y altera mis planes? Bien, vamos entonces al número 3. La bala de cañón como oportunidad. La bala de cañón como oportunidad. Esta persona que ustedes ven ahí en el dibujo
es San Ignacio de Loyola. Él mismo dice de sí mismo que hasta los 26 años fue un hombre dado a las vanidades del mundo. Imagínense que a los 15 años, luego de la muerte de su madre ya había muerto cuando tenía 6 años, fue a Arévalo, un lugar de España, a educarse entre los ricos de una corte. Se dedicó a la buena vida, cacerías, torneos, fiestas y libertinaje. Fueron cerca de 10 años de alegría juvenil, entre comillas, sin pensar demasiado en su futuro. Cuando tenía cerca de 30 años, lo enviaron a hacerse cargo de un batallón del ejército. Todos querían rendirse por la disparidad de las fuerzas, pero él, terco, y pese a todos los consejos, llevó al ejército a una sangrienta derrota. Fue allí cuando una bala de cañón le rompió una pierna y le dejó la otra herida. Al sanar la pierna, le quedó más corta y deforme. Él mismo lo cuenta en su autobiografía. Entonces, por vanidad decidió someterse a otra dolorosa operación. Su cuñada fue quien cuidó de él. Él le pidió algunos libros de guerra y gestas. Sin embargo, solo había libros de vida de Cristo y de los santos. Tuvo que conformarse con esos libros. Íñigo, así se llamaba antes de la conversión. Los libros de Cristo y de los santos comenzaron a gustarle. Él soñaba despierto con las historias de los libros de caballería que leía en su juventud. Pero sucedió algo extraño. Luego de imaginar todo eso, la caballería, rescatando a alguna princesa, luchando como caballero, quedaba con una sensación vacía. Y lentamente fue distinguiendo que el gozo que le producía la lectura de la vida de los santos era mucho más fuerte que las otras fantasías. Fue sintiéndose cada vez más identificado con Cristo y los santos. Entonces él mismo se preguntó, ¿por qué no podría yo ser como ellos? Una experiencia límite, la cercanía con la muerte, y un confinamiento involuntario, la convalecencia, fueron un cambio brusco para Ignacio, que le permitió mirar la vida desde otra perspectiva. Ignacio pudo descubrir un nuevo horizonte de sentido y profundizando así su vocación más auténtica. Abrirse a lo nuevo en vez de quedarse pegado en las añoranzas del pasado. Hoy nosotros podemos descubrir en esta pandemia, en nuestra propia bala de cañón, poner en perspectiva nuestra vida. Este es un buen momento para hacernos las preguntas vocacionales profundas y pensar en algunos nuevos propósitos. Me puedo preguntar, y hacemos silencio nuevamente un minuto, ¿qué deseo hacer con mi vida? A ver. ¿Qué deseo hacer con mi vida? ¿Qué cambios me siento llamado a realizar a partir de los aprendizajes de este tiempo? Vamos entonces al número 4. El número 4, la clave número 4 la he titulado Creer en medio de un mar de dudas.
Lo que poseo, ya no lo quiero, porque lo tengo. Se quiere aquello que no se alcanza a poseer del todo. No por nada en el español ocupamos el mismo verbo, querer, para expresar afecto y para aquello que se pretende. Buscamos aquello que no poseemos y cuando poseemos ya no buscamos más. Se acabó el deseo. Si nos detenemos a pensar, justamente de esto se trata amar, de buscar continuamente al ser amado y así descubrirlo como nuevo, una y otra vez. Porque siempre está un poco más allá de mi posibilidad. Esto diferencia a las personas de los objetos. Una persona jamás se puede poseer. El amor está lleno de dudas, de esas dudas que te mueven, que te invitan a ser creativo, a sorprender al otro, dudas que te llevan a expandir un poco más allá siempre los límites. Creo que debemos aprender a dudar. No se trata de desconfiar, sino todo lo contrario, confiar, pues solo se confía en aquello en que en algún punto siempre está un poco más allá de mí. Si no, no es confianza, es certeza. Con Dios sucede lo mismo. La fe hay que vivirla como buscadores de Dios, siempre buscadores, porque Él siempre está un poco más allá. La duda no puede ser considerada enemiga de la fe, sino su aliada. Es más, es condición de posibilidad de una fe madura. Por el contrario, la fe ciega, como dicen por ahí, no es fe, es ceguera. Existen pocas cosas más características de la humanidad que la necesidad de cuestionarse la existencia, ¿cierto? El sentido de la vida, la potencia de la naturaleza, la vida, la muerte. Preguntas que hoy se nos hacen muy presentes. La imagen del mar de dudas puede ser elocuente, pues quien a duras penas flota en el mar, en realidad no lo hace únicamente gracias a la tabla que lo sostiene, sino al mismo mar que mantiene el madero a flote. Así, la duda vitaliza y sostiene nuestra fe. En esa tensión entre búsqueda constante de respuestas y la acogida del don gratuito, vamos forjando una relación con aquel que siendo indescriptiblemente cotidiano se sitúa cada vez que me aproximo un poquito más allá. Discernir, al final, también se trata de arriesgar. ¿Qué valor tiene la libertad si espero estar 100% seguro de algo antes de tomar una decisión? ¿Qué nos diferenciaría de un computador? Creo que urge también recuperar el valor del riesgo. No por cualquier cosa, por supuesto, sino por aquello que se ama, por aquello que se desea profundamente. Hacer que valga la pena perderse uno mismo, porque eso es arriesgarse, estar dispuesto a sufrir por algo que lo vale. Jesús dudó. Si creo que no dudó, que tuvo todo claro siempre, que sabía lo que iba a suceder, entonces estoy creyendo en un Jesús que no fue libre, que no fue humano. En algún punto, él tuvo que arriesgar. Nos damos un minuto más y nos podemos preguntar, ¿cuáles son las dudas que dinamizan mi fe? ¿Me he sentido o siento invitado a arriesgar por Jesús?
Vamos entonces al número 5. La clave número 5. Mi relación con Dios se trata más de amar que de creer. Va un poco en la línea de lo que hablábamos recién. Creo profundamente, y me hago responsable de esto que voy a decir, que la fe está un poco sobrevalorada. Y esto es peligroso. Les explico por qué. Porque estamos acostumbrados a medir la fe como cantidades. Tengo mucha, tengo poca, la fe me falta. Y la fe no es cuantificable. El mismo Jesús sostenía que el mandamiento principal es el amor. Él mismo gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siguió adelante, porque el amor fue más grande que la fe. San Pablo dice, existen 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas es el amor. ¿Recuerdan la imagen de la fe como un granito de mostaza que cantábamos cuando éramos niños en los juegos? Ahí está también la imagen que tengo puesta ahí, es de un granito de mostaza justamente. Que, bueno, esa fe, esa imagen, tomémosla en serio, tomémosla en serio. En cambio, vemos en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, un padre que ama y perdona a su hijo, al hijo que le deseó la muerte, porque pedirle la herencia a un padre que está vivo es decirle a ese padre, para mí tú vales más muerto que vivo. Ese padre estuvo dispuesto a perdonar, porque el amor fue más fuerte. Si vemos también el juicio de las naciones en Mateo 25, eh, el criterio, el criterio del juicio es el amor. No te preguntes tanto entonces por la cantidad de tu fe, si tienes poca o mucha. La fe siempre será poca. Siempre experimentaremos que necesitamos creer más, que necesitamos más fe. Pero esa experiencia de sentir una fe pequeña nos hace ser continuamente buscadores de Dios. Pregúntate más bien si estás dispuesto a amar al modo de Jesús, para arriesgar también al modo de Jesús. Él se arriesgó por su Padre, Él se arriesgó por nosotros, se arriesgó por un sueño, se arriesgó por amor y pagó el precio por ese riesgo. De Él decimos que es el hombre verdadero. Su vida fue confirmada con la resurrección porque amó sin límites. Podemos preguntarnos hoy, en este contexto en que los amores se hacen más evidentes, en que echamos de menos, en que vamos descubriendo las personas que amamos porque necesitamos de ellas, podemos preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto, dispuesta a hacer por amor? ¿A quiénes me siento llamado, llamada a amar? Nos tomamos un minuto.
Bueno, esa ha sido la propuesta de 5 puertas de entrada para renovar, para dinamizar nuestra vida espiritual. Podemos hacer un pequeño recuento, ¿cierto? Número 1, más lento y más silencio. Cómo este contexto que estamos viviendo, encerrados en la casa, lejos de la bulla del consumismo, de la bulla de la competencia, el ruido, el ruido de el ruido de lo desechable, de lo intrascendente, va quedando atrás y se va escuchando aquello verdaderamente importante, lo esencial. Cómo ahí somos capaces de descubrir la presencia de Dios. La pregunta para dinamizar ese punto es cuáles son esos ruidos en mi vida que me impiden o me impedían, o esos ruidos que ahora veo en este contexto, que me impiden hacer silencio para reconocer la presencia de Dios. Cuando hablamos de ruido, ¿cierto? No estamos hablando necesariamente de la bulla audible, sino que esas distracciones que nos sacan de lo esencial. Como decía, también nos hacen buscar en las ramas aquello que solo está en la raíz. En el número 2, vivir el reino de Dios significa ser interrumpible. A veces tenemos la idea de que Jesús tenía un programa de gobierno y que se levantaba, ¿cierto? Despertaba y decía, hoy día voy a hacer 3 milagros, voy a sanar 2 cojos, un ciego. Y después salía de la casa, ¿cierto? Pero resulta que pero Jesús es una persona que en el Evangelio vemos que es completamente interrumpible. Se le alteran los planes cuando emerge la necesidad del otro. En este contexto, encerrados en nuestras casas, compartiendo la vida con otros, nos hemos visto también expuestos a compartir un poco, a salir, a que la necesidad del otro entre en nuestra vida, porque necesita el internet, porque necesita el espacio. Y la pregunta que nos hacíamos ahí es, ¿qué sucede en mí cuando la necesidad del otro me interrumpe, altera mis planes? En el caso de Jesús, cuando la necesidad del otro irrumpía, surgía lo más maravilloso de él. Pero ¿qué pasa cuando la necesidad del otro interrumpe mis planes? En el número 3, la bala de cañón como oportunidad. Y ahí veíamos el ejemplo de San Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús, quien también escribió los ejercicios espirituales. Él era un noble frívolo, un tipo que entre los 15 y los 26 años se dedicó a la cacería, se dedicó a cortejar mujeres, se dedicó a las armas, a la cacería. Sin embargo, la experiencia límite con la muerte, el tiempo de confinamiento, lo hicieron profundizar en su verdadera vocación. Hay algo que tienen las experiencias límites, que todos alguna vez hemos vivido, y que sin duda esta lo es, que hacen que broten como nuevas las preguntas vocacionales más profundas, el sentido de nuestra vida. Entonces, con San Ignacio nos preguntábamos, ¿qué deseo hacer con mi vida? ¿Qué cambios me siento llamado a realizar a partir de estos aprendizajes, del aprendizaje de estos tiempos? En el número 4, creer en medio de un mar de dudas. Parece ser que la duda es enemiga de la fe, parece ser que siempre queremos buscar certezas, que no nos dejan vivir tranquilos estas preguntas, pero una intranquilidad, ¿cierto?, que parece ser que nos paraliza, que nos debilita. Y la invitación es a descubrir en esas preguntas profundas un motor, algo que te movilice. Las dudas movilizan, las certezas paralizan, porque las certezas son un punto de llegada, las dudas son siempre un punto de partida. Y Dios para nosotros es punto de partida. Entonces la pregunta y ahí estaba el ejemplo de Jesús, la importancia de la duda que le da valor a la libertad, la duda que le da valor al riesgo. A veces tenemos la idea de un Jesús que salió después del bautismo de Juan, tenía todo claro lo que iba a hacer,
que iba a morir, que lo iban a crucificar, que todo lo que iba a tener tales personas, tenía una visión de todo lo que iba a pasar. Y la verdad es que una persona que sabe todo lo que va a pasar no es un ser humano. Y nosotros creemos que Jesús era plenamente hombre. Una persona que sabe todo lo que va a pasar no es libre, no tiene mérito su acción. Jesús arriesgó, y arriesgó por amor. Entonces me puedo preguntar junto a Jesús, ¿cuáles son las dudas que dinamizan mi fe? ¿En qué me siento invitado a arriesgar por amor, por Jesús? ¿Cuáles son esos riesgos que me siento invitado a tomar? ¿Cuáles son esas dudas importantes que me atormentan, pero que también me mueven a buscar a Dios continuamente? En el número 5, mi relación con Dios se trata más de amar que de creer. Es hacerle caso al Evangelio, hacerle caso a este Jesús que nos invita a amar constantemente, que nos dice al final del Evangelio de Juan, tanto amó a los suyos que los quiso amar hasta el extremo. Y ese amor hasta el extremo es sinónimo de cruz y resurrección. Y la fe como un granito de mostaza. ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer por amor? ¿A quiénes me siento llamado a amar? ¿De qué modo experimento que mi relación con Dios se trata más de amar al prójimo que de creer? Y la pregunta acá, ¿cierto? Como les decía recién, ¿qué estoy dispuesta a hacer por amor? Bueno, les quiero proponer, que lo que yo más bien, lo que yo más bien pensé para este momento final es que alguno de ustedes, quien quisiera, pudiese abrir su micrófono y expresar alguna idea que haya surgido, algún sentimiento, alguna palabra, como poner en común lo que ha surgido aquí. Hay dos preguntas que han puesto en el chat que dice, ¿cómo diferenciar entre un anhelo y una idea que pueda ser obsesión? San Ignacio, trataré de responder brevemente antes de que compartamos. Para San Ignacio, él diferenciaba, y él decía, los ejercicios espirituales son para ordenar los afectos, justamente para diferenciar las obsesiones, para diferenciar los caprichos de los deseos profundos. Para mí la clave tiene que ver con que los deseos profundos, los deseos verdaderos, que al mismo tiempo son los deseos de Dios para ti, porque está la fantasía de que la voluntad de Dios y mi voluntad son dos cosas. Yo tengo que elegir entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Pero resulta que tu deseo más profundo, tu vocación más profunda, coincide con el deseo de Dios para tu vida. De eso se trata descubrir la vocación. Los deseos profundos, los deseos verdaderos, te sacan de ti, te comparten con otro, sacan lo mejor de ti. Los caprichos, las obsesiones, te encierran en ti. Eso para mí sería como un buen modo para diferenciar. Bueno, ahora sí, les propongo que quien quiera pueda abrir su micrófono y para que vayamos compartiendo una síntesis, una idea, algo con lo que nos vayamos quedando. Una palabra puede ser también.
Yo quiero compartir, primero de todo agradecer, y la palabra que se me viene con todo esto es como respirar. Creo que todas estas preguntas, por lo menos a mí, me ayudan a ir a lugares a los que no estaba yendo, y a tener como ese espacio como rico de encuentro con el Señor. Como creo que no estaba sabiendo quizás bien qué preguntas hacerme. Así que esto como que me ayuda a respirar, ¿sí? A encontrar ese espacio. Gracias, Francisco. ¿Puedes anotar en el chat ahí para todos, respirar, para ir poniendo nuestras palabras? Hola, me gustaría decir algo. Hay algo que tú dijiste que a mí me resuena bastante. ¿Qué cosa se llama? Es que era... Ay, se me fue justo. Se me fue. Ya vendrá, ya Eh, vendrá. ay, ay, se me puta. Debía Pero haberlo no, notado, pero no. Se me no fue te la preocupes. idea. Ah, déjame pensarlo un poco y ahí. Sí, por supuesto, cuando te acuerdes, retomas la palabra, no hay problema. O lo anotas ahí en el chat. Sí. ¿Quién más se anima? Hola, yo me quiero quedar con lo que dijiste, que como que Jesús dudó y arriesgó. Y eso como que uno, o al menos yo, a pesar de todo, como el que eh, siempre uno piensa que Jesús siempre tuvo la certeza de todo. Entonces, de que arriesgó sí, sí como que lo entendía, pero quien que dudó. Entonces cuando uno duda, como que dice, pucha, estoy mal, como que por aquí nos va la cosa, no sé. Entonces, como que eso, por una parte, como la duda que hasta Jesús lo tuvo, y la otra es como libertad. Es como la palabra que hace ruido ahora, así, que por todo, así como por parar, como que somos más libres ahora, a pesar de estar encerrados en casa, pero eso. Gracias, muchas gracias. Puedes anotar ahí las palabras en el chat para que vayamos viendo. Ahí, por ahí han ido poniendo otras palabras, los invito a escribir. Abandonarse en las manos de Dios, arriesgar, dejarse encontrar, volver al centro, descanso, libertad, duda. Para mí el tema de la duda ha sido también una novedad. Siempre la duda la vemos como algo negativo, como algo opuesto, con algo contra lo que hay que luchar. Pero si somos fieles a la historia, son las dudas las que han movilizado la historia. Son las dudas y las búsquedas las que han movilizado la historia, las que nos hacen tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Las tomamos con dudas. Y eso les da un valor particular. ¿Quién más se anima a compartir una palabrita? Bueno, a mí personalmente me interpela mucho esto de la vocación más intensa, ¿sí? Y después esto de abrirse lo nuevo. A mí es como el abrirse lo nuevo me lleva a trascender, ¿sí? A salir de mí, pero a mí personalmente me cuesta mucho salir de. O sea, como que me siento, no sé si, a ver cómo decir, no sé si estoy en el lugar donde debiera, pero es como que siento en el corazón que algo me lleva a algo más, ¿sí? O sea, algo más, y es como una búsqueda constante de Dios, y siempre siento, o sea, me sentía consolada cuando usted decía que la fe siempre va a ser poca, ¿sí? Entonces, esa fe que yo siento que es poca, me lleva a mí también a seguir buscando y busco y busco. De hecho, eh, intento siempre participar de cosas que ofrecen porque siento que es muy básico lo mío y que hay algo dentro de mí que me lleva a algo nuevo, ¿sí? A la plenitud, a la trascendencia, a lo que... Así que bueno, gracias por el momento. Gracias, Caro.
De repente me quedo pensativo respecto de esto que dije de la fe, que no se vaya a entender como que, no sé, ustedes van a decir, Cristian no tiene fe. Em, lo que yo creo es que también me surge una imagen bonita, o sea, si yo creo y miro mi fe como algo chiquitito, pero valioso, es algo cuidable, es un tesoro. Si yo miro mi fe como algo, como una perla chica, una perla fina que hay que cuidar, que quiero regalarle a otro porque es un tesoro, eh, pero es chiquitita, es ese tesoro chiquitito que quiero regalar, que quiero compartir eh, y que siempre estoy cuidando. Mm. ¿Quién más se anima? Yo, hola. Bueno, agradecer este espacio, porque para mí hoy día es un día duro, entonces fue falleció ayer mi abuelita, entonces yo puse a abandonar las manos de Dios, pero quiero complementar un poco lo de la fe que estabas diciendo, porque yo siento que la fe es complementaria, no es que no sea importante, no es que solamente sea menos, sino que sin el amor no tiene significado. Siento que Cristo a través de su ejemplo nos muestra que es el amor lo que moviliza los corazones. Y a través de eso nacen estos deseos profundos de entregar en el fondo al otro. Entonces, la fe va de la mano. No es que sea menos importante o que porque sea menos o más, porque no sé, hay personas que a veces relacionan la fe con ir a la iglesia o con cosas como, con acciones como de piedad, por decirlo de una forma. Pero va también de la mano con el amor y la acción. Entonces ahí como que se une esto de la fe y el amor en las obras. Y me quedé con eso, como con esa reflexión mientras tú hablabas y la quería compartir. Gracias. Gracias a ti, totalmente de acuerdo. Estuviste casi citando la carta de Santiago, ¿cierto? Donde él está peleando contra los que dicen que la fe no tiene nada que ver con las obras. No, si la fe no tiene nada que ver con las obras, se trata de creer nomás. Y Santiago les dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por medio de mis obras te mostraré mi fe. Eh, Esa es la carta de Santiago que está en el Nuevo Testamento. Y que tiene que ver con eso que tú dices, la complementariedad. Ahora me acordé de lo que quería decir. Dale, Rodolfo, vamos. Lo que pasa que la palabra en sí es cuestionamiento, cuestionarse. ¿Por qué? Tú dirás por qué, o sea, te dirán por qué. Pero en la cuestionarnos las cosas, en el sentido de la fe, el amor, muchos otros temas, en sí es la clave para todo. ¿Cachai? Yo escuchaba muy atento todo lo que tú decías ahí, de los 4 puntos, y el uno era la duda, ¿cierto? Y entre esas me causó un poco de intriga porque me pasa a mí que en un momento que me cuestiono todo, me cuestioné todo, ¿cachai? La fe y todo el tema, y ahora puedo decir que soy mucho más católico cuestionándome todo que no haberme lo cuestionado. Y eso pasa mucho también por la duda, porque uno duda al frente de decirte, ¿será verdad lo que estoy creyendo? ¿Cachai? Entonces, al cuestionarme y al entender también que el amor está en todas las cosas, es una de las cosas que también dice San Ignacio, que el amor está en todo, y uno al ver que está en todo, no basta. O sea, en sí también el amor, el amor está en la base. Y sin cuestionar ese amor de Dios, no podemos llegar a nada. ¿Cachai? Así es. Muchas gracias, Rodolfo. Pero ahí toca ahí un punto interesante, ¿eh? Dijiste cuestionarnos el amor de Dios. Bueno, es innegable que sea una pregunta que nos acompañe siempre. Eh, pero también es cómo nos hacemos disponibles o nos abrimos a experimentar ese amor de Dios.
sin reducir a Dios a lo que nosotros queremos. No sé si se entiende. A veces nosotros le decimos a Dios, Señor, yo quiero que tú me ames aquí y de esta manera. Y no nos damos cuenta las infinitas formas en que el amor de Dios nos está manifestando. Hola, yo quiero compartir dos cosas, como bien cortito. Una, bueno, igual a raíz de lo que dijo Rodolfo, que igual es algo con lo que me quedo. Una es como la inmensidad del amor de Dios, que si bien como dices, es algo súper bonito cuando se experimenta, pero también es algo que cada cierto tiempo me llena de cuestionamientos, como estaré respondiendo bien frente a este amor de Dios, realmente Dios me amará tal y como soy, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que es un tema como que constantemente me cuestiono, pero también entender que ese cuestionamiento, como el sobrecuestionamiento quizás está mal, pero el cuestionarse también es parte de vivir la fe. Y otra cosa que, bueno, igual he ido pensando durante la semana, pero que ahora quizás le veo un poquito más de sentido, de quizás el fracaso como oportunidad, como que uno ve el fracaso como una palabra muy fea, porque nos han enseñado siempre como a ganar, como mentalidades ganadoras, pero también como entendemos el fracaso, entre comillas, como instancias de oportunidad, de crecimiento, cuando creemos que en realidad fracasamos, pero en realidad estamos creciendo también. Así que eso me quedo de la charla y muchas gracias como por esta instancia. Muchas gracias, Anto. Una persona más que se arriesgue. Rafa. A mí me resonó mucho una frase que dijiste, la primera clave de más lento y más silencio. El más allá de Dios es la profundidad del más acá. Me invita mucho a buscar espacios de silencio, pero verdadero. Porque a pesar de que pueda estar quieto, sin ni un ruido en mi casa, no tengo silencio en mi interior. Y me invita a dejarme ese silencio y como entrar verdaderamente en la profundidad de mi corazón y ahí buscar a Dios, no tanto andar mirando el cielo o imágenes que pueden ayudar, pero en lo profundo del corazón es donde veo que Dios me invita a verlo al final. No tanto en lo exterior, sino que en lo interior. Y muchas gracias por las claves, están muy buenas. Gracias, Rafa. Hay una preguntita en el chat, igual. ¿Cuál? Dice, ¿qué hay sobre el mindfulness? Que es una modalidad que está hoy en día. Ah, mira, si soy honesto, no lo conozco. Yo no lo conozco mucho. Eh, Sé que aquí en los colegios donde he estado colaborando, o en varias empresas, están bien metidas en eso. Yo siento que son cosas complementarias. ¿Eh? El tema de la salud mental en este tiempo, el autocuidado, eh, sí, son complementarias. La única pregunta que pongo yo sobre, sin conocer mucho esta modalidad, es el para qué. Eh, a ver, el para qué sirve, que es una pregunta que ojo, quiero ser claro en esto, voy a hablar con cuidado.
Nosotros nos hemos acostumbrado, y en eso en la época contemporánea, la ciencia también, ¿cierto? Nos ha ido como llevando a definir las cosas bajo el criterio del para qué sirve. ¿Qué es la vitamina C? No, la vitamina C es aquello que nos previene del resfriado. No, eso es para qué sirve. ¿Entiendes? Pero no qué es. Y esa pregunta se nos mete mucho. Y a mí me pasa con esta modalidad que a veces tiene mucho de un ayudarte a seguir trabajando. Es como que el para qué sirve. Necesito poder seguir trabajando. Por lo tanto, esto, el para qué sirve. La espiritualidad y la vida interior no tiene tanto la pregunta del para qué sirve. Es la pregunta del ser. Es la búsqueda del quién soy, de cuáles son mis vínculos esenciales, con quién me relaciono. No tiene una utilidad. O sea, nosotros podemos decir, sí sirve. Claro que me sirve porque me siento mejor. Pero no es una utilidad eso, no sé si se entiende. Eso tiene que ver con mi ser, no con una utilidad. Entonces yo creo que haría esa diferencia. Muchas veces lo que hago, o sea, cuidar mi vida interior, la oración, se trata como de profundizar en mí, en mi ser y mi relación con Dios, y no generar un optimizar una herramienta para que sirva mejor. Pero, sí, no sé si se entiende. A lo mejor es un rollo mío, lo concedo, puede ser un rollo mío, pero por ahí va mi reflexión. ¿Apoyarlo con eso un poquito? ¿Sí se puede? No te escucho muy bien, se escucha bajito. Yo conozco un poquito más sobre ese tema y también tenía como las mismas dudas anteriormente, como si es que las personas que son católicas o religiosas pueden realizar prácticas de mindfulness. Y antes de asistir a las prácticas de mindfulness, porque asistí, me hice asesorar por un curita también, porque tenía las mismas inquietudes. Yo decía, chuta, pero ¿esto realmente me va a servir? O cómo, porque estas son prácticas de atención plena, que se concentran y vienen desde el budismo. Entonces yo decía, tengo que tener ojo acá porque igual no es algo en que lo que yo me quiera adentrar ni va con mis creencias y todo eso. Entonces lo que hice fue conocer un poquito más allá y saber qué es lo que es exactamente. Y claro, son prácticas de atención plena que si bien sirven para concentrarse, estimular el hecho de que uno está en el aquí y el ahora, vivir el aquí y el ahora, es prácticamente eso. Si bien a mí me sirvió, por ejemplo, había momentos en que mi mente, yo misma en mi vida estaba con momentos de mucho ruido, sirve para encontrar un poquito de tempestad. Y asimismo yo lo llevé como más a la vida de la religiosidad. No quise meterme con el budismo ni conocer más allá, pero sí, si es que yo lo iba a conocer y aplicarlo en mi vida, que fuera desde esa perspectiva, de que me intentaran orientar a conectarme con Cristo realmente, a sentirlo en el otro, en mi mente, en llevarlo conmigo, en saber que ahí está. Y es lo que de hecho incluso puse en lo que me llevo, que es eso, en que no era que él no estuviera, sino que era que yo no lo estaba buscando como correspondía. Y me llegó esta invitación de sorpresa y fue como, wow, siempre estuvo, solo que yo no lo buscaba. Y muchas gracias por la instancia también, súper bonita. Gracias, Cata, gracias. Sí, profundizando en lo que dice la Cata, yo creo que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad súper compatible con la religiosidad oriental, con las prácticas de espiritualidad oriental y el zen, el yoga, el budismo. Tienen cuestiones que son súper compatibles y que nos ayudan muchísimo, nos pueden ayudar muchísimo a planificar nuestra espiritualidad. Cuando yo me refiero al mindfulness, que ni siquiera sé cómo se pronuncia, perdón, es que estoy muy colgado, me refiero porque por el mismo nombre muchas empresas están proponiendo como espacios de ayuda a los trabajadores, que en gran medida y muchas veces
Lo que está de fondo es para que puedas trabajar más y mejor. ¿Sí? Esa es mi preocupación. Pero cuando las herramientas de esto van a tu desarrollo interior, a tu relación con Dios, a tus búsquedas, al despliegue de las preguntas, a tu vocación, bueno, todo suma de todas maneras. Es una muy buena noticia. Sí, incluso agregar que en una de las prácticas y la que más me gustó fue la búsqueda del amarse a sí mismo, de reencontrarse consigo mismo y una práctica de compasión, que igual considero que es súper importante para nuestra vida como seres humanos, como personas religiosas que profetizan su fe. Es importante también conocerse y perdonar, tener compasión del otro. Muchas gracias, Cata. De nada. Bueno, chiquillos, chiquillas, yo muy agradecido. Lamentablemente me dijeron que a las 7:30 teníamos que estar listos. Muy agradecido de este espacio, de poder compartir con ustedes, de poder compartir estas ideas. Y espero del fondo de mi corazón que algo de esto haya podido ayudar, ¿cierto? Que pueda ser de ayuda, que las preguntas o alguna palabra, algún comentario o algo que escucharon de ustedes mismos al compartir pueda ser un puntito para llevarse como tesorito para la casa. Bueno, ya están en la casa, pero se entiende lo que quiero decir. Muchas Y gracias, eso, pues, Cristian. muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos, por favor, que todavía no dejen el espacio. Queremos compartir un par de datitos con ustedes, es por eso que en el chat vamos a dejar una evaluación. Es muy, muy breve, así que agradeceríamos que por favor pudiesen darse el minutito, los 30 segundos para poder contestarla, para poder siempre mejorar en estos espacios. Y también hay otro aviso parroquial que va a dar Quique por ahí, no sé si está por ahí. El otro datazo es que sigan al canal de la parroquia universitaria, que el link lo acabo de mandar. Vamos a subir el video de esta charla, no al tiro, cuando termine de editarlo, pero si es que se suscriben les va a llegar una notificación. Así que suscríbanse. Y también están las misas. Y así que... Sí, y en ese mismo canal van a poder encontrar otros espacios que se van a ir liberando durante las próximas semanas, así que todos invitados a que puedan sumarse también al canal de la parroquia. Y por último, el último favor, es si es que pueden activar sus cámaras para poder tomar una fotito grupal. Sería ideal, si es que todos pudiesen aparecer y que seamos todos comunidad mirándonos un minutito. ¡Oh, qué lindo verlos aparecer! Súper, estamos esperando ahí un par y tomo de inmediato la fotografía. Marcelo, ¿estás por ahí? Y en la otra, fantástico. Ya. Su mejor cara, su mejor sonrisa, a la cuenta de 3, y después voy a tomar 2, sí, 2 o 3. 1, 2 y 3. Casi, casi. Ay, ay. Otra de prueba. Y la última, porque son 2 páginas. Eso, muchas gracias, muchas gracias por asistir. Y les recordamos la evaluación y suscribirse al canal de la parroquia universitaria.